Hola, soy Oliver Garay y en este video vamos a comentar sobre la secreción en el sistema digestivo. La saliva es un fluido líquido de reacción alcalina con secreción exocrina compuesta, proveniente de las glándulas salivales. Se extiende por toda la boca y es controlado por el sistema nervioso autónomo e involucra en la primera fase de la digestión en el ser humano, la cual produce alrededor de 1 litro por día. Proveniente de las glándulas salivales mayores, que son la parótida, la cual contiene una secreción acuosa y genera un 20% de flujo. Submaxilar, que contiene una combinación de secreción serosa como mucosa, la que genera el 65%, y sublinguales, en la que tiene una secreción mucosa con la consistencia viscosa y genera entre 5 a 7%, que eso en general es el 93% de su volumen. Y menores, que son los labiales, bucales, palatinas, glosopalatinas y linguales, que es el 7% del volumen restante. Los núcleos salivales se encuentran en la unión del pulpo y la protuberancia, excitando los estímulos gustativos de la lengua y otras zonas del orofaringe, por lo cual estas conexiones nerviosas estimulan o inhiben la salivación. Las células ubicadas del cuerpo del estómago son las células parietales, que liberan el ácido clorhídrico y su secreción es aumentada por la gastrina, acetilcolina e histamina. Las hormonas que inhiben la secreción son las prostaglandinas, somatostatina e hidrogeniones. El factor intrínseco también se encuentra presente. Es necesario para absorber la vitamina B12 en el ilion. La ausencia ocasiona anemia perniciosa. También están las células principales que liberan pepsinógeno, son secretadas por el estómago y precursores de la pepsina. Un factor que lo aumenta es el parasimpático. Y células que están ubicadas en el antro del estómago son las células G, secretadas por la ingesta de alimentos, aumentan la motilidad gástrica y el intestino delgado. Y por último, contraen el cardias. Las células mucosas, gel de polímeros glicoproteicos y proteínas de lubricación y protección. Finalmente, las células D, que están en el fondo y en el antro, secretan somatostatina. Sobre el reflejo vagal, podemos hablar que esta actividad motora tiene como objetivo almacenar el contenido alimenticio para que sea procesado por el estómago y así entregado al duodeno. Obviamente en cantidades adecuadas, con el fin de no saturar los mecanismos de digestión y absorción del intestino. También, cuando el alimento es digerido, entra esto en la cavidad gástrica, se genera un reflejo vagovagal cuya reacción es mediada por la liberación de óxido nítrico y del péptido intestinal vasoactivo, y así disminuye el tono en la pared muscular. En humanos, aproximadamente un 80-85% del volumen pancreático es de naturaleza exocrina. El páncreas exocrino está formado por acinos y el sistema ductal, por ejemplo los conductos de Wilson y Santorini. Está representado por las enzimas clasificadas en proteolíticas y dentro de estas se encuentran las endopeptidasas, por ejemplo el tripsógeno y la tripsina, esencial para la activación de otras enzimas. Las exopeptidasas como la procarboxipeptidasa y la proaminopeptidasa, que digieren las proteínas en el intestino delgado, seguido de la alfamilasa, enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. La lipasa, que ayuda al cuerpo a absorber las grasas descomponiéndose en ácidos grasos, y las nucleasas como la desoxirribonucleasas y la rinonucleasas, que consiste en la rotura enzimática del ADN y el ARN. Las células alfa van a secretar glucagón, se estimulan ante una hipoglucemia en sangre y va a aumentar sus niveles a través de glucogenólisis y gluconeogénesis que van a ocurrir en el hígado. También están las células beta que van a secretar insulina y si estas se estimulan ante una hiperglicemia en sangre, van a almacenarla en el hígado y músculo esquelético para su posterior uso. También están las células delta que van a secretar somatostatina y van a inhibir la insulina como el glucagón. Y luego la PIP, que es el péptido intestinal vasoactivo, que van a secretar el agua, sales en el intestino, también va a estimular la secreción de glucagón, insulina y somatostatina. Acerca de la secreción biliar, podemos decir que la bilis es necesaria para la digestión y absorción de los lípidos. La bilis se produce y se segrega en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se expulsa hacia el lumen del intestino delgado cuando se estimula la contracción de la vesícula biliar. La composición. Los constituyentes orgánicos de las bilis son las sales biliares, que representa 50%, los pigmentos biliares como la bilirrubina, que sería el 2%, el colesterol el 4% y los fosfolípidos, que sería el 40%. Los bilis contienen además electrolitos y aguas secretadas por los hepatocitos que revisten los conductos biliares. Circulación enterohepática de las sales biliares. La mayor parte de la segregación se da entre las vísceras como el intestino delgado y el hígado. Y en esto nos dividimos en 3 puntos. Como punto 1, el ilion. Las sales biliares son llevadas al lumen intestinal hasta la sangre portal gracias a las enzimas de las sales biliares y por el sodio. Ahora, punto 2, la sangre portal, que transporta las sales biliares hasta el hígado. Y como el punto 3, el mismo hígado que extrae las sales y añade los ácidos biliares. Y por ello, la recirculación de las sales biliares hasta el hígado estimula también la secreción, llamada el efecto colerético.
Saciedad y hambre. El hipotálamo es donde se alojan los centros que regulan el hambre y la saciedad. Uno de estos son los núcleos laterales, los cuales actúan como el centro de alimentación, ya que su estímulo provoca un apetito voraz. Por otro lado, tenemos a los centros ventromediales, los cuales son importantes para la saciedad. Ambos centros cuentan con muchos receptores para las hormonas y neurotransmisores que ayudan a controlar la conducta alimentaria. Muchas gracias por su atención.